Hola y bienvenidos nuevamente a este curso de ETAP con ETAP PY. Mi nombre es Diego Fernando Rondón, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad Tecnológica. Y el día de hoy, en este video, veremos cómo realizar un estudio de cortocircuito a través de ETAP utilizando el editor de Python y también la API que nos ofrece. Acompáñenme. Hola y bienvenidos nuevamente. Para poder realizar el estudio de cortocircuito que queremos mostrar el día de hoy, vamos a utilizar un template que nos ofrece el software para realizar este tipo de estudios, por lo que nos dirigiremos a la carpeta File, seleccionaremos la opción Open Project, nos dirigirá al disco local C a la ubicación de nuestra versión de ETAP, seleccionaremos la carpeta Example.exe y finalmente clicaremos en la opción .oti con el ejecutable del proyecto en cuestión. Clicaremos en abrir y en ese punto debemos esperar unos segundos para que toda la información de la database llegue a nuestro editor de ETAP y poder trabajar así nuestro estudio de cortocircuito. Una vez ya haya finalizado todo el cargue de la información de la database perteneciente al proyecto, veremos que frente a nosotros aparecerán todos los elementos que componen el sistema eléctrico de potencia en cuestión a analizar, por lo que el siguiente paso será realizar la apertura del editor de Python directamente de nuestra interfaz en ETAP, por lo cual nos dirigiremos a la parte inferior de izquierda, clicaremos en la parte de Python Editor y allí este editor nos solicitará una serie de permisos de administración que debemos autorizar para poder continuar con el estudio en cuestión. Una vez todos los permisos sean autorizados por nosotros, veremos que frente a nosotros aparecerá la versión de Python Shell lista para empezar a realizar nuestra programación inicial de comandos en ETAP orientadas al estudio de flujos de carga y cortocircuito, que son el objetivo de este curso. De igual manera, también simultáneamente realizaremos la apertura de la API remota que nos ofrece ETAP para este caso. Podemos verificar entonces nuestra dirección IP, el puerto de conexión y que la Data Hub ha sido correctamente inicializada, por lo que cuando cliquemos en la opción ETAP API seremos dirigidos a una página web que contiene la información necesaria para realizar el cargue de los estudios eléctricos dependiendo de la versión. Empezaremos entonces nuestro siguiente paso realizando nuestro estudio de cortocircuito vía programática en el shell de Python. El primer paso que debemos seguir para realizar nuestro estudio de cortocircuito vía shell de ETAP.py es realizar la importación de una serie de librerías que nos permitirán comunicarnos directamente con la información y base de datos que pertenecen a ETAP. Para nuestro caso en particular, realizaremos la importación de las siguientes librerías y explicaremos brevemente cuál es su importancia en este caso. Por ejemplo, ETAP API, esta librería es una interfaz que interactúa con archivos de proyectos ETAP desde Python. Permite acceder a datos de proyectos de ETAP y ejecutar simulaciones y análisis sobre estos datos. La siguiente librería es Import SQLite 3. Es una librería incorporada en Python que permite trabajar con bases de datos SQL ligeras. En nuestro caso, esta utiliza un tipo de almacenamiento específico de datos relacionados con nuestro proyecto de ETAP. La siguiente librería que vamos a importar es la librería XML E3 Elementary as ET. Esta librería es una herramienta de procesamiento XML incorporada en Python que puede ser utilizada para analizar y manipular archivos XML. Importaremos de la librería de SQLite la variable error para cuando obviamente nuestros estudios no convergen. Después viene la librería functools y la librería operator que colocaré en este momento. Entonces, estas librerías son estándar de Python y proporcionan herramientas para programación funcional. Son útiles para operaciones avanzadas en datos como la reducción de listas, aplicaciones de funciones, generación de secuencias y etc. La siguiente librería que importaremos es la librería JSON, que como su nombre lo indica es una librería estándar de Python que nos permite trabajar con datos JavaScript
Object Notation y puede ser utilizada para serializar y deserializar datos en formato JavaScript, lo que puede ser útil para intercambiar datos con otras aplicaciones y sistemas en tiempo real. Y por último, una librería que es bastante conocida por nosotros es la librería Import NumPy as NP. Esta es una librería fundamental para computación numérica en Python, dado que proporciona las estructuras de datos y funciones para realizar operaciones numéricas eficientes. Recordemos que para correr estudios de cortocircuito o flujo de carga, lo que realizaremos son operaciones matemáticas de tipo método numérico e iteraciones a grandes velocidades. Esto puede ser útil en el análisis y procesamiento de datos relacionados con estudios en ingeniería eléctrica. Hasta este punto hemos logrado realizar el proceso de importación de las librerías necesarias para nuestro estudio eléctrico de manera correcta. Ahora, el siguiente paso que debemos seguir para lograr continuar con el análisis de nuestro estudio de cortocircuito es realizar la configuración de parámetros del mismo, dado que TAP es muy riguroso en esta configuración para el momento de emitir estos resultados. Es por lo cual debemos definir una serie de componentes básicos para que nuestro estudio se identifique correctamente y pueda ser leído por la interfaz de TAP. El primer parámetro que debemos colocar es el nombre de la revisión, que digamos para nuestro caso en particular será llamado de manera como base. La configuración del nombre va a ser una configuración normal que depende de la topología directamente que tenga nuestro circuito. Nuestro caso de estudio, que esto es muy importante dado que TAP ofrece diferentes tipos de estudio de cortocircuito. Para dar este ejemplo utilizaremos un estudio IS tipo Duty. Utilizaremos el modo de presentación en StudyView, que es la presentación básica que nos presenta TAP en la múltiples configuraciones de los circuitos. Para nuestro reporte de salida utilizaremos las siglas SC, que hacen alusión a Short Circuit. También TAP nos pide si queremos o no obtener data online para realizar nuestros estudios. Para este caso, como no lo vamos a realizar directamente con data online, lo que colocaremos como salida será la opción False. Lo mismo con la configuración online. Dado que la configuración la haremos de manera manual dentro del software, no es necesario que hagamos configuración vía online. Finalmente, lo que haremos es seleccionar qué tipo de estudio queremos correr en nuestro circuito. Para nuestro caso será un estudio de tipo IS con falla transitoria de corriente, por lo que debemos especificar en la programación que ese es el estudio que queremos correr. Finalmente se debe listar una cadena de caracteres que permite que los comandos sean leídos de manera tipo string. Como podemos observar, todas las definiciones que están configuradas para correr nuestro estudio de cortocircuito están escritas de manera string, menos las que tienen datos que se van a adquirir de manera online. Después de dar toda la definición, procederemos a correr nuestro estudio de cortocircuito. Una vez hayamos realizado toda nuestra configuración preestablecida para nuestro estudio de cortocircuito, procederemos a correrlo. Sin embargo, a veces la comunicación entre el host de la API de TAP y ETAP no es demasiado estable, por lo que se recomienda antes de realizar el estudio de cortocircuito y correrlo en nuestro shell, realizar una verificación de conexión entre la IP y el puerto de configuración. Para hacer esto utilizaremos el siguiente comando, en el cual escribiremos de manera detallada la información de la IP de nuestra computadora, la dirección IP de nuestra computadora y el puerto que ha sido configurado para la comunicación con el host. Esto para confirmar la conexión entre ellos. Esta información que tú ves acá se puede hallar fácilmente en la pestaña del Data Hub. Dando clic superior Show podemos encontrar la dirección IP de nuestra computadora y el puerto al cual está conectada. Y verificamos entonces la conexión vía puerto. Finalmente, cuando hemos verificado que todos estos parámetros están correctamente configurados y la conexión verificada, procederemos a correr la cadena de caracteres
destinada por etap para correr el estudio. En este caso, hace referencia a la cadena tipo response, en donde se incluyen todos los valores que tienen que ir incluidos en el estudio para poder ser definido. Simplemente se incluyen el nombre de revisión, configuración, study case, presentación, reporte de salida, get online data and config, study type y what if commands. Toda la información que preestablecimos anteriormente. Además de en la librería studies, que es una operación de Python, debe incluirse el estudio de cortocircuito. Finalmente, cuando estamos listos, oprimimos Enter y observamos que en la pantalla principal de etap aparecen entonces los valores del estudio de cortocircuito perteneciente a los buses en falla que fueron seleccionados con anterioridad. ¿Cómo se realiza esto? Se realiza clic izquierdo en el bus de análisis y seleccionamos la opción Fault. Igualmente de esta forma, clic izquierdo, opción Fault, o simplemente en el estudio de cortocircuito, en el maletín, vemos cuáles son los buses que están faltados bajo falla y serán objeto de nuestro estudio. Hemos logrado de esta forma correr un estudio de cortocircuito directamente desde la shell de EtapPy utilizando el lenguaje de programación en Python. Es apenas lógico pensar que esta forma de correr estudios de cortocircuito no es la más eficiente, dado que cada vez que tengamos que realizar un estudio debemos modificar paso a paso todos los parámetros que hemos configurado previamente. Pero no te preocupes, etap lo ha pensado y es para esto que ha desarrollado su API. Simplemente desde la API de etap podemos realizar este tipo de estudios de una manera mucho más versátil, optimizando nuestro tiempo, recursos. Te preguntarás entonces si es posible realizar este tipo de estudios directamente desde la API de etap, y claro que sí, es perfectamente factible. Y a continuación te explicaré cómo realizar el mismo ejercicio, pero desde esta aplicación. En este caso en particular, etap API nos ofrece pues una variedad de funciones dirigidas al análisis de proyectos de manera remota. Sin embargo, pues me centraré en este caso en particular en los estudios. Para nuestro caso, vamos a desplegar el menú de estudios, donde veremos las distintas gamas que ofrece etap desde su API y seleccionaremos la opción de estudio de cortocircuito. Como puedes observar, aparecen distintas configuraciones que son exactamente las mismas que configuramos vía script para lograr correr nuestro estudio. En este caso, esta aplicación interactiva te guía en el movimiento y en el desarrollo del estudio como tal, haciendo una serie de sugerencias sobre qué espacios y cómo llenarlos en este caso, para nuestro estudio de caso. Recordaremos entonces que para nuestro caso utilizamos para la configuración los siguientes valores. En Revision Name utilizamos la opción base, como configuración utilizamos la opción normal, en la opción Study Case utilizamos la opción ISC /duty. En la opción presentación utilizamos la opción Study View. En la opción Output Report utilizamos la opción SC, haciendo alusión a cortocircuito. No tomamos valores de data online ni configuración online, por lo cual estas dos opciones deben ser dirigidas como false. Como Study Type utilizamos un IS Transient Fault Current, como lo hicimos en vía código. Y finalmente en la configuración What If Commands seleccionamos que los comandos fueran leídos en cadena de caracteres tipo string. Una vez tenemos nuestra configuración de estudio preestablecida, lo que realizaremos es una opción de prueba, donde tenemos dos posibles respuestas. La opción 400, que significa que algún parámetro ha sido inválido o perdido, o la opción 500, si el engranaje armónico del programa no converge. Sin embargo, verificaremos cuál es nuestro resultado clicando en la opción Try It Out. Esperamos unos segundos que el programa realice su análisis y finalmente obtenemos que con éxito la respuesta del código ha sido 200 y tenemos en el report path
SCSI 3S el resultado del análisis de cortocircuito. ¿Cómo podemos validar esto en ETAP? Efectivamente, si vemos por ejemplo en la pestaña editor y volvemos al módulo de cortocircuito, no tenemos valores que hayan sido arrojados en nuestras barras después del estudio. Sin embargo, después de realizar nuevamente el estudio desde la API, obtenemos que aparecen nuevamente los valores correspondientes al estudio de cortocircuito de corriente transitoria para nuestro caso de análisis. ¿Qué tal? Esto que nos deja que pues efectivamente desde nuestra API podemos interactuar directamente con un estudio de cortocircuito o de flujo de carga, independiente pues del estudio de nuestro interés, para poder realizar más rápido este proceso de programación y acelerar a realizar los resultados, acelerar el proceso y obtener estos datos más rápidamente. Lo cual nos demuestra el gran poder y el gran alcance de herramientas como ETAP y ETAP PY. Por el momento esto ha sido todo en el video de hoy, agradezco su tiempo y espero que este video sea de mucha ayuda para análisis futuros de sistemas eléctricos de potencia. Deseándoles lo mejor, mi nombre es Diego Rondón y nos vemos en un próximo video.